En el video de hoy vamos a ver el comportamiento del voltaje y la corriente tanto en serie como en paralelo, ya que cada uno de estos actúa de manera diferente. El voltaje en un circuito en paralelo se va a repartir por igual a sus componentes que se encuentran en paralelo. Si aquí en la fuente tenemos 10 volts, en R1, R2 y R3 van a tener el mismo voltaje. Esto debido a que es el mismo punto de conexión en común para los dos lados de las resistores. Y en serie lo que ocurre con el voltaje es que se va a dividir. Si la fuente es de 10 volts, en R1 va a caer un voltaje, en R2 va a ser otro voltaje y en R3 va a ser un voltaje diferente. El voltaje que caiga en ellas va a depender de el valor y de la corriente que tengan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la corriente? Con la corriente pasa lo contrario. En un circuito en serie, la corriente que pasa por R1, R2 y R3 va a ser la misma, ya que sigue un camino. Entra por aquí, sale por acá. Entra por aquí, sale por acá. Entonces, por donde busques, va a ser el mismo. Entonces, ¿qué pasa con la corriente en paralelo? Pasa lo contrario que con el voltaje en serie. Entonces, aquí en R1 va a entrar cierta cantidad, en R2 va a entrar otra cierta cantidad y en R3 va a entrar otra cierta cantidad. Todo esto va a depender de la oposición que tenga la corriente. Mientras menor resistencia, más corriente va a pasar, mientras mayor resistencia, menos va a pasar. Y el comportamiento de este se puede explicar de esta manera. Este circuito en paralelo se puede reducir a una sola resistencia, que sería la resistencia total. Si hacemos los cálculos de los diferentes valores, obtenemos una resistencia total de 60 ohms. Hacemos el cálculo de la intensidad total que pasaría por este circuito, que sería intensidad total igual a 10 volts sobre 60 ohms, que sería la resistencia total, dándonos una corriente de 166.66 mA. La muestra de que el voltaje es el mismo para cada uno de sus componentes es este. Estas tres resistencias son expresadas por esta misma. Entonces, el voltaje que le va a caer a estas resistencias va a ser el mismo que le caiga una sola resistencia, que sería el equivalente a las tres. Por lo tanto, si a esta le va a caer un voltaje que sería de 10 volts ya calculado, porque de hecho está directo a la fuente, va a ser el mismo que van a presentar estas. Entonces, si ahora en el circuito en serie igualmente calculamos la resistencia total, sumamos los tres valores individuales, 470, 100 y 220, dándonos una resistencia total de 790. Igualmente hacemos el cálculo anterior de la corriente y nos da la intensidad total igual a 10 volts sobre 790, que son 12.65 mA. Entonces, estas tres resistencias son representadas por esta sola. Entonces, si esta sola resistencia está comiendo todo el voltaje, obviamente entre estas tres resistencias va a haber el mismo voltaje que hay en esta, que sería 10 volts. Y la corriente por las tres va a ser la misma. Entonces, ahora que tenemos la corriente y tenemos el voltaje, vamos a hacer la demostración. Muy bien, ahora que hemos determinado la corriente total que pasa por este circuito, vamos a demostrar que efectivamente la corriente se divide en cada uno de sus componentes cuando está en paralelo. Esto se determina de la siguiente manera. El voltaje de cada una de sus resistencias en paralelo va a ser el mismo, entonces la corriente va a ser el voltaje sobre el valor de la resistencia. El valor de la corriente 1 será el que pasa por la resistencia 1, que va a ser 10 volts entre 460, que sería el voltaje, sobre su valor. Esto nos da un valor de 21.27 mA para la corriente 1. Para la corriente 2 sería lo mismo caso, pero con los valores del resistor 2. Como el voltaje es el mismo, se mantiene, que es de 10 volts sobre su valor, que es de 100, dándonos un valor de 100 mA. Y por último, la resistencia 3 sería 10 entre 220, que sería la corriente 3, dándonos un valor de 45.45 mA. Si sumamos los valores de la corriente 1, de la corriente 2 y la corriente 3, que es 21.27 más 100 más 45.45, esto nos da un valor de 166.6 mA. Como podemos ver, como la sumatoria de las intensidades nos dio la misma que habíamos calculado, sabemos que es cierto que la corriente se divide entre cada una de sus resistencias y que el voltaje es el mismo. ¿Por qué? Si el voltaje hubiera sido diferente, los valores calculados no nos hubieran dado
debido a que los voltajes no serían los correctos. Esto solo se presenta si los voltajes son los mismos, que efectivamente ya se comprobó. Entonces, ahora en el caso de las resistencias en serie, que sería el voltaje y la corriente en serie, calculamos una intensidad total de 12.65 mA. Sabemos que en un circuito en serie la corriente para cada una de sus resistencias va a ser la misma, pero el voltaje se va a dividir. Entonces hacemos lo mismo que en el anterior, pero ahora con el voltaje. El voltaje 1 sería 470, que es el valor de la resistencia, por el valor de la corriente que calculamos. Entonces calculamos el voltaje, que es 5.94. Ahora hacemos lo mismo para la segunda resistencia, sería 100 ohms por 12.65 mA, dándonos un valor de 1.26 volts. Y hacemos lo último para la resistencia 3, que sería un valor de 220 por 12.65 mA, dándonos un valor de 2.78 volts. Si hacemos la sumatoria de cada uno de los voltajes individuales, nos va a dar que 5.94, que es el voltaje 1, más 1.26, que es el voltaje 2, más 2.78, que es el voltaje 3, nos da un valor de 9.98 volts, que es prácticamente los 10 volts de la fuente. La razón por la cual no nos da un valor exacto es por la cantidad de decimales que se usan en los cálculos. Se suelen perder entre unos cuantos y eso hace la variación, pero es prácticamente el mismo voltaje de la fuente. Como pudimos ver, efectivamente en serie la corriente es la misma, pero el voltaje de cada resistor va a variar. Y por lo menos eso sería todo en cuanto a la corriente tanto en serie y en paralelo, y el voltaje en serie y en paralelo. Eso sería todo por este video.